Bienvenidos a Estrategia Televisión. Como sabéis, vamos a tener F-18 hasta el 2035 mínimo. El F-18 es un avión que debería estar ya en proceso de sustitución o prácticamente sustituido en el Ejército del Aire. Esta es una medida canallesca que compromete de forma grave no solamente la seguridad nacional, sino la vida de nuestros propios pilotos. Por lo tanto, estamos ante un hecho criminal, ante un hecho terrorista para la defensa nacional. Por supuesto, un hecho que cuenta con el silencio cómplice de un generalato que es vomitivo y repugnante. En este vídeo vamos a analizar las consecuencias de esa decisión, centrándonos en las posibilidades que tendrían de aquí al 2035 nuestros F-18 frente a los cazas y cazabombarderos de nuestros países vecinos. Vamos a ir analizándolo uno por uno y vamos a ver si se compromete de forma grave nuestra seguridad nacional, si se compromete de forma grave nuestra capacidad de derrotar al enemigo y de conseguir la superioridad aérea, al menos, si no la supremacía, pero sí la superioridad aérea sobre el territorio enemigo. Y por supuesto, vamos a analizar qué capacidades reales de ejercer defensa nacional, de ejercer la soberanía de nuestro espacio aéreo va a tener los F-18 respecto a los aviones de nuestros países vecinos. Vamos a empezar primero con Portugal y vamos a ir siguiendo un orden geográfico para analizar a todos los países con los cuales tenemos fronteras, bien sean terrestres o bien sean marítimas. Portugal ahora mismo tiene el F-16. El F-16 portugués es el F-16AB, es decir, los primeros que se fabricaron, y sinceramente no son rivales para los F-18. Por lo tanto, en este aspecto podemos respirar un poquito tranquilos. Los F-16 de Portugal, en un combate con el F-18, tienen muy pocas posibilidades. Ahora, hay que tener presente una cosa. Cuando hablemos de un combate aéreo, y esto ya lo hago extensivo a todos los demás países, estamos haciendo un poquito de trampa porque vamos a suponer que es un enfrentamiento cara a cara entre los dos aviones, bien en dogfight, bien en un combate de BVR. Tenemos que tener muy presente que la guerra aérea tiene mucho más condicionantes, otro tipo de aviones de apoyo, radares terrestres, el hecho de poder contar con la ayuda de buques, todo eso hay que tenerlo muy presente, pero vamos a intentar reducir todo eso y quedarlo en un combate aire-aire, BVR o dogfight, para hacerlo lo más realista posible para que podáis entender en qué situación queda nuestro ejército del aire, ¿de acuerdo? Entonces con Portugal en ese aspecto no hay por qué preocuparse. Ahora, Portugal ya ha confirmado que va por el F-35, entonces en este aspecto sí hay por qué preocuparse. Sí hay por qué preocuparse porque, aunque obviamente el F-35 va a llevar infinitamente menos carga de combate que un F-18, tiene la ventaja de la visibilidad al radar. Por lo tanto, aquí la Fuerza Aérea Portuguesa, ojo a este dato, sí que estaría en unas condiciones de superioridad respecto a nuestros F-18. Este aspecto tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que plantearlo y ponerlo encima de la mesa. No voy a hablar luego de política exterior. A mí lo que me interesa es la política de defensa y me interesa la seguridad de mi país. Por lo tanto, en este aspecto nos vamos a centrar simplemente en el enfrentamiento con los aviones. Por lo tanto, señores, no empezamos muy bien. Con el F-16 portugués tenemos cierta ventaja. También hay que tener presente que no es lo mismo combatir a 4.000 pies que a 9.000 pies, pero cuando Portugal empiece a recibir los F-35, sí que vamos a tener algo de qué preocuparnos. No va a recibir mucho, no va a comprar 100 aviones, pero aún así es un avión que está muy por encima del F-18 Hornet. Vamos con Marruecos. Si hablamos de los F-18 de Canarias, los F-16 marroquíes son superiores a los F-18 de Canarias. Tampoco os penséis que son mucho. Por muy nuevo que sea la última versión del F-16, el F-16 no os hagáis películas, señores. Es un avión de los años 60. Y por mucho que tú le quieras modernizar, no deja de ser un avión creado y diseñado en los años 60. Que sí, que puede tener mucha fama, puede tener, digamos, mucha proyección imaginativa en las mentes de algunos,
pero es un avión que da de sí lo que da de sí, tanto de capacidad de carga como de alcance, como de misiones a realizar. En este aspecto, si midiésemos los F-16 respecto a los F-18 de Canarias, yo creo que los F-18 de Canarias lo pasarían mal para salir victoriosos. Creo que lo pasarían mal. Tendrían alguna posibilidad, pero creo que lo pasarían bastante mal. Eso sí, los F-18 de Canarias ya sabéis que están en proceso de ser sustituido por el Eurofighter. Por lo tanto, tampoco hay mucho de lo que preocuparse. ¿Qué pasaría con los F-18 de la península? Pues la cosa estaría bastante igualada. Los F-16 marroquíes tienen algunas ventajas sobre los F-18, sobre todo en radar y otras capacidades. Pero hay que tener presente que los F-18 tienen mucha mayor capacidad tanto de carga como en otras funciones del combate aéreo. Y esto es importantísimo. Es una ventaja que en cierto modo se ve limitada por la cercanía entre los dos países. Obviamente no es lo mismo luchar contra un país que está a 800 kilómetros de tus costas que contra uno que está a 14 kilómetros de tus costas. Si hubiese un enfrentamiento entre un F-16 y un F-18 a media larga distancia, el F-16 para poder permanecer sobre zona de operaciones más tiempo tendría que llevar tanque externo de combustibles. Esto obviamente le ocuparía pilones y le restaría capacidad de cargar armamento, una circunstancia que no sería necesaria para igualarle en el F-18 por tener mayor capacidad de alcance y por lo tanto por los propios medios del avión y el propio combustible interno del avión poder estar desplegado en la zona de operaciones más tiempo sin necesidad de tanques externos, lo cual le da capacidad de poder llevar más armas. También tenemos que tener otra cosa presente, y es el tema de la formación de los pilotos. Un piloto marroquí no está ni de cerca, o mejor dicho, ya no está ni de lejos, volando las mismas horas que vuela un piloto español. Amén de que los F-16 son nuevos y obviamente todo avión nuevo requiere su tiempo para conocerle y para ser capaces de sacarle el máximo rendimiento. Mientras que los pilotos de los F-18 españoles pues es como el Clash, conocen al avión como si hubiesen fabricado yo mismo. Entonces, en este aspecto, teniendo presente la muy superior capacidad de nuestros pilotos y que el F-16 en sí tiene algunas ventajas por nuevos sistemas más modernos y demás, pero no es la quinta esencia, no es un superavión. La realidad es que entre los F-16 marroquí y los F-18 españoles, teniendo en cuenta estas dos circunstancias, no saldríamos mal parados precisamente. Tendríamos una ventaja sobre los F-16 marroquíes. Hay que también tener presente desde dónde desplegarían cada uno, cómo volarían, las capacidades de los radares terrestres, las capacidades de los radares de los buques que puede desplegar cada uno a la hora de localizar los aviones y su movimiento. Pero sí es cierto que en ese aspecto, con los F-18 y sobre todo por la diferencia que hay entre los pilotos, no estamos en una situación precisamente de desventaja, ¿no? Por ejemplo, como los F-18 de Canarias, que sí estarían muchísimo más comprometidos. Vamos con Argelia. Bueno, los Mirage 2000 marroquíes no son rival directamente. Vamos con Argelia. Argelia tiene básicamente MiG-29, que tiene unos 30, y Sukhoi Su-30, que va a superar los 60. Ahora mismo tiene unos 50 y pico, creo que son 57, pero bueno, más o menos, tampoco son datos 100% oficiales. Y hay más en pedido, superará los 60, probablemente alcance los 30. Entre MiG-29 y Sukhoi 30, perdón, que he dicho Sukhoi 27, no, Sukhoi 30, entre MiG-29 y Sukhoi 30, Argelia tiene unos 100 aviones. ¿Los MiG-29 son rivales para el F-18? El MiG-29 no es rival ni para una Cessna. Es el peor avión que jamás se haya fabricado, por lo menos desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, yo no me preocuparía absolutamente nada del MiG-29. ¿Y qué pasa con el Sukhoi 30? Bueno, el Sukhoi 30 a principio de siglo consiguió una fama monumental gracias a todos estos frikis que se dedican a hablar de temas militares, pero que conocen lo mismo de temas militares que yo de física termonuclear. Consiguió cierta fama, sobre todo en la India, cuando lo empezó a adquirir, porque había ciertos ejercicios, ciertos combates, dogfight, donde en principio salía victorioso. Ya expliqué en un vídeo cómo funciona esto de los combates aéreos y las exhibiciones con otros países y demás. La realidad de los hechos lo hemos visto en Ucrania, donde el Sukhoi 30 ha sido incapaz de imponerse, y lo hemos visto también en la India cuando ha tenido que enfrentar su Sukhoi 30 con los aviones pakistaníes en principio inferiores, como es el caso del F-16 y del JF-17. Por lo tanto, el MiG-29 no es rival para el F-18 y el Sukhoi 30, que en principio
debería estar por delante del F-18, la realidad que ha demostrado en combate es que es un avión que no termina de dar el callo, que no termina de dar el do de pecho. Y además tenemos que tener presente que los misiles rusos fallan como una escopeta de feria. Por lo tanto, frente a Argelia, con los MiG-29 estamos completamente seguros. Con los Sukhoi 30, con lo que hemos visto hasta ahora, en principio debería ser mejor el Sukhoi 30 que el F-18, aunque no olvidemos que los Sukhoi 30 y Sukhoi 35 no deja de ser una versión hiper mejorada del Sukhoi 27. Es algo así como pasa ahora mismo con el F-15X y como en el pasado pasó con el F-15 Strike Eagle, que no dejan de ser derivados del F-15, ¿de acuerdo? Pues este aspecto es exactamente lo mismo. El Sukhoi 30 debería estar por encima del F-18, pero visto lo visto, yo no me atrevería a dar esto por seguro ni mucho menos. Al final tenemos que basarnos en realidades y no en lo que en principio debería dar de sí el avión. Y además los cazas argelinos van con misiles rusos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de posibilidad de duda. Ahí no es un país, pero bueno, está ahí la colonia de Gibraltar y vamos a hablar también de lo que sería con el Reino Unido. Con los Eurofighter del Reino Unido no tienen nada que hacer los F-18 y con los F-35 estaríamos en la misma misión, aunque son dos aviones completamente distintos y el F-35 tiene menos capacidad de carga, pero obviamente el F-35 es mucho mejor avión que el F-18. Por lo tanto, ahí no tenemos absolutamente nada que hacer. ¿Qué pasa con Italia? Bueno, pues Italia está en la misma situación que el Reino Unido. Italia tiene el Eurofighter y el F-35, por lo tanto nos pasarían por encima. Si seguimos con la agujita del reloj, vamos a Francia. ¿Qué pasa con Francia? ¿El Rafale podría derrotar al F-18? Si os digo que el F-18 tendría posibilidad de Rafale, seguro que me la pidáis. Entonces no lo voy a decir. Pero vuelvo a lo mismo. El Rafale es muy buen avión, pero el F-18 es el F-18 y nuestros pilotos hacen maravillas con el F-18. El Rafale es superior al F-18, por supuesto, señores, por supuesto. Pero si se enfrentan 60 Rafales a 60 F-18, os puedo asegurar que no va a ser un 55-5 el resultado para el Rafale. Os lo puedo asegurar. Como siempre, y como dije al principio, hay que tener presente otros muchos factores. Por ejemplo, en el caso de Francia, ellos tienen aviones AWACS, no solamente en su armada, con los E-2, sino también a través de Boeing en su ejército del aire, en la armée de l'air, como se diga, porque yo francés pues no hablo. Entonces, es algo que también hay que tener muy presente y que ahí se daría una gran ventaja al Rafale, no solamente respecto al F-18, sino también al Eurofighter. Y bueno, en Andorra, pues creo que en Andorra tenemos la supremacía aérea asegurada, así que no hay por qué preocuparse. Y Mónaco, si queréis también la podemos meter por ahí, creo que también tenemos la supremacía aérea. No he hablado de Túnez, aunque Túnez está ahí porque Túnez realmente no representa ninguna amenaza a su fuerza aérea. No tienen prácticamente con qué poder combatir. Entonces, como habéis visto, la situación en la que quedamos no es precisamente negativa, ya que lo que tenemos es básicamente lo que había. No empeoramos mucho, pero sí es cierto que nos quedamos en una posición de debilidad. Y esa posición de debilidad es una oportunidad que damos a nuestro enemigo. Teniendo el Eurofighter, lo cierto es que todo se iguala. Y lo cierto es que seguimos teniendo una superioridad inmensa. Pero claro, tienes el hecho de que vas a disponer de los F-18, que son más de 70 unidades, y de estos F-18 no vas a poder sacarle el mismo provecho que, por ejemplo, podrías sacar al Eurofighter. Por lo tanto, la conclusión es que no se ve muy comprometida la seguridad nacional, tampoco se ve muy comprometida la capacidad de conseguir la superioridad aérea sobre el enemigo. No voy a decir la supremacía porque esto sería prácticamente imposible con los medios actuales del ejército del aire, pero sí que podríamos conseguir la superioridad aérea sobre el enemigo. En este caso, el hecho de seguir con los F-18 no cambia sustancialmente el juego estratégico entre España y sus vecinos, pero sí es cierto que a España debilita y la resta capacidades. No sería lo mismo tener, por ejemplo, 130 o 140 Eurofighters y 30 F-35 que tener 130 o 140 Eurofighters y 70 F-18. No te va a cambiar absolutamente nada la película. Esto, desgraciadamente,
Es así, tengo que decirlo. Por lo tanto, que sepáis que esta decisión cobarde, rastrera, tomada con la complacencia de un generalato vendido y apátrida, nos compromete mucho. La decisión del dictador corrupto de seguir utilizando el F-18, la decisión de este dictador aliado de los asesinos etarras de seguir utilizando el F-18 hasta el 2035, no solamente compromete un poquito la seguridad nacional y nuestra capacidad de conseguir la supremacía aérea o la superioridad aérea sobre el enemigo, sino que también afecta a la vida de nuestros pilotos, porque estos aviones obviamente pueden seguir volando, sí, pueden seguir volando, pero no deberían de seguir volando, no deberían de seguir volando. Mi conclusión, bueno, os lo he explicado en este análisis. Lo que estaba mal va a seguir estando mal, y aquello que teníamos ventaja, pues seguimos teniendo la ventaja, aunque en este caso un poquito de menos ventaja. Porque al F-18 pues hay ciertas cosas que no le vas a pedir. Por ejemplo, si tienes que enfrentar al F-18 con el Sukhoi 30 o con el F-16 de Marruecos, pues, o con el Rafale, en vez de mandar al F-18 mandas a Eurofighter y ya está. Esto es de cajón. También es cierto que, por ejemplo, cuando te vayas a enfrentar al F-16 de Marruecos o te vayas a enfrentar al Sukhoi 30 de Argelia, vas a tener a las F-100 con el Aegis, que viene desplegado en el Atlántico o bien desplegado en el Mediterráneo a la altura de Lampedusa o por ahí, o a la altura de Sicilia, van a seguir, van a ser básicamente un EVA más, y luego vas a tener los propios EVAs de la península, con lo cual ahí ya tienes una ventaja de control, de dominio y de radarización de todo lo que esté pasando en el Atlas o en la costa argelina, que va a ser muy beneficiosa para tus propios pilotos. Todas estas son circunstancias adicionales, como por ejemplo pasa con el caso de Francia, con el caso de Italia o del Reino Unido, que tienen sus AWACS y ahí conseguiría una gran ventaja. Si nos enfrentamos a Italia, pues obviamente vas a enfrentar un Eurofighter contra un Eurofighter, pero amigo mío, Italia tiene AWACS y nosotros no, ganaría Italia. Bueno, a lo mejor ganamos nosotros porque el italiano puede ser el Imperio Romano, se han olvidado luchar, pero tiene una ventaja estratégica y fundamental. Lo mismo pasa con Francia, ellos tienen Eurofighter, ellos tienen Rafale, nosotros tenemos Eurofighter, ganaríamos nosotros, en principio sí, pero amigos míos, Francia tiene aviones de alerta temprana y además de los buenos, de los de verdad, no cositas raras. Entonces, en este aspecto, tenemos la posibilidad de salir victorioso muy, muy complicada. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.